Cualquier cosa queda grabada para el que falte o la que falte. Bueno, Van de Apart, la pudieron ver, ¿no? Una pregunta también un poco básica, pero bueno. Hola Luciano, ¿qué tal? Siempre hay que preguntar por las dudas, porque hoy en día está este tema del spoiler, que bueno, lógicamente cuando a nosotros tal vez, cinéfilos, cinéfilas, experimentados con toda nuestra cultura y nuestra tradición y costumbre cinematográfica, ¿no? De ver tanto cine, de consumir tanto cine, lo cierto es que no nos debería importar tanto el tema del spoiler, porque al fin y al cabo lo que importa es ver la película, reconocer su forma, podríamos decir, y no tanto el contenido, ¿no? Que es como una dualidad muy propia de cualquier manifestación artística, pero del cine puntualmente también, y hoy vamos a ahondar un poquito en eso, en qué es esto de la forma y el contenido, cómo lo podemos analizar así de manera conceptual y teórica vinculado a películas de la Nouvelle Vague como Van de Apart de Jean-Luc Godard. Pero bueno, siempre está esa pregunta inicial de si vieron la película, porque no quiero spoilear ni arruinar nada, pero posiblemente lo haga. Eh, Muy seguramente. Así que bueno, por eso les preguntaba. Antes de arrancar, que bueno, voy a empezar muy similar a la semana pasada, ¿sí? De alguna manera zambulléndonos en la película, partiendo de esta suerte de pasos a seguir, ¿no? Que suena demasiado riguroso tal vez decir pasos a seguir, pero bueno, una primera aproximación metodológica o estratégica, ¿no? Un posible abordaje de niveles de análisis, ¿sí? De niveles de sentido, ¿se acuerdan que hablábamos? Para poder empezar a desmenuzar y a desentrañar qué es lo que pasa en cada una de estas películas, qué es lo que las pone en común también, ¿no? Cuáles son esos nexos, esos diálogos, esos vínculos que podemos encontrar entre las películas que vamos viendo. Porque recuerden que yo les decía esto, ¿no? Que más allá de que este compilado, de que esta selección de películas que vamos viendo responden a una corriente estilística, ¿no? Histórica de la historia del cine, ¿no? Se inscriben dentro de lo que fue la Nouvelle Vague, este periodo histórico y estilístico tan importante para la historia del arte en general. También hay otros nexos, ¿sí? También hay otras referencias, hay otras cuestiones que tienen que ver siempre con aspectos formales, con aspectos estrictamente cinematográficos, que las hacen entrar en vínculo, ¿no? Ponerse, chocarse, mixturarse, ¿no? Mezclarse. Hay otras cosas que las conectan, por decirlo de algún modo. Así que bueno, un poco la idea es ir descubriendo todo eso, siguiendo, como les decía, como les presentaba e introducía un poco la semana pasada, esta serie de perspectivas de análisis, de pasos a seguir, de procedimientos, ¿no? Que no son los únicos, no son los únicos modos de abordaje, no son unívocos, no es la única fórmula que existe para analizar una película, pero que siempre está bueno tenerlas en cuenta para ordenarnos un poco, ¿no? En la cabeza nosotros como espectadores críticos, como potenciales analistas, ¿no? de cine, o simplemente como eso, como espectadores críticos que quieren reflexionar a partir de la película, que es un poco lo que nos trae acá, conocer este cine y que ver estas películas sirva como excusa para adquirir conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, estaban estas principales perspectivas de análisis, ¿no? Que yo voy a pasar así rápido, hacer una breve síntesis, un resumen de qué trataba todo esto. Y perdón, abro paréntesis, cualquier acotación, intervención, lo que sea que quieran decir mientras yo voy hablando, lo ponen en el chat, ¿sí? O directamente me interrumpen, tampoco tengo problema. Eh, Porque yo sé que una vez que empiezo a hablar, capaz que no paro y que no les dé ningún tipo de miedo o de vergüenza interrumpirme. Entonces, bueno, teníamos estas tres perspectivas de análisis, ¿no? En principio, esta primera instancia narrativo-estructural, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que lo importante, lo más significativo en un primer momento, cuando terminamos de ver una película, es poder identificar, dilucidar, interpretar de qué me hablaba esa película, si es que contaba una historia o no,
si puedo reconocer personajes, interacciones, ¿no? Vínculos y relaciones entre esos personajes, eso me va a llevar a identificar un posible conflicto, ¿no? Un posible objetivo que tengan esos personajes precisamente como objeto de deseo, qué es lo que los lleva a actuar, ¿no? Qué es lo que los moviliza de alguna manera a esos personajes. Bueno, todo eso tiene que ver con la trama, todo eso tiene que ver con aspectos narrativos, ¿sí? Y por eso hablamos de esta primera instancia, ¿no? De este primer paso, de lo narrativo estructural, que siempre es importante poder identificarlo en un film. Si se animan, ya me pueden ir diciendo qué les parece, a qué les parece que responde en términos narrativos estructurales Van de Apart de Jean-Luc Godard. Si es una película fuertemente narrativa o no, o más debilitada, ¿no? Que presenta tal vez una narratividad más debilitada, una estructura, ¿no? También el primer paso es importante la estructura en términos de curva dramática, si hay un conflicto, si hay un antagonista, si hay un conflicto que se resuelve o que se frustra, etcétera, etcétera. Un montón de componentes, como digo, ¿no? Muy duros, tal vez de cómo contar una historia, muy narratológicos, que acá no nos vamos a detener en eso, lógicamente. Es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Tener una idea así como abuelo de pájaro. Y a raíz de eso, empezar a ver si podemos identificarlos en esta película en cuestión. Así que bueno, les invito, si quieren ir diciéndome si hay un conflicto o no, si hay personajes o no con motivaciones, si están bien definidos esos personajes o si más bien son debilitados, inseguros, ¿no? Etcétera. En una segunda instancia estaban estos aspectos más técnicos, lingüísticos y realizativos, ¿no? Que básicamente tiene que ver con eso, con la puesta en escena, ¿no? Con todos los aspectos técnicos y estéticos, ¿no? Estrictamente cinematográficos, que hacen a la forma del cine, podríamos decir, que hacen al discurso del cine, que lo dotan de singularidad y particularidad al discurso del cine, ¿no? Todos esos aspectos que yo digo, esto es posible, manifestado, expresado en un discurso cinematográfico. Esto no lo puedo ver ni en literatura, no lo puedo comprender ni en teatro, ni en música, ni en pintura, ni en escultura, ¿no? Ni en ningún otro tipo de manifestación artística o expresiva, solo en imágenes y sonidos reproducidos de manera audiovisual como permite el cine, ¿no? Parece una obviedad decirlo, pero es interesante poder reconocer en este segundo paso qué aspectos de los que nos ofrece esa película, ¿no? En términos de sentido, en términos de recursos, son los propios y estrictamente singulares, ¿no? Y distinguibles, digamos, de esa película, de esa película como cine, como obra cinematográfica, ¿sí? Que no se puede lograr con ningún otro tipo de manifestación expresiva. Así que bueno, eso es lo que tiene un poco que ver con esta segunda categorización o con segundo procedimiento dentro de las perspectivas de análisis, lo técnico, lingüístico, realizativo. Y por último, lo más simbólico, ¿no? Los aspectos más alegóricos que están en toda película, lo que se relaciona más o lo que hace que la película se vincule y entre en interacción y en relación con el mundo que nos rodea, ¿no? Con un entorno, con un contexto sociocultural, histórico, político, ideológico, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Los aspectos temáticos conceptuales. ¿Sí? Eso en tercera instancia, pero no menos ni más importante, simplemente como para darle un último paso, un cierre, una consolidación a estos procedimientos de análisis, ¿no? Como dice ahí, bueno, está entre paréntesis un poco a qué referimos cuando hablamos de lo temático conceptual, y ahí había un texto que yo se los dejé en la bibliografía, estoy seguro de que les compartí el enlace, que hablaba de los sentidos referenciales, explícitos y sintomáticos, ¿no? Que acá es donde más nos detenemos en este tipo de encuentros que estamos teniendo para analizar a las películas, ¿no? Esta categoría es que presentaba un autor que se llama David Bordwell y que a mí me parecen muy esclarecedores y atinados y pertinentes, porque también es otra suerte de procedimiento, es otra suerte de pasos a seguir. Esto de primero identificar lo referencial, luego lo explícito, luego lo implícito y luego lo sintomático, que también se están entremezclando y tocando todo el tiempo, ¿no? Pero que al fin y al cabo nos sirven para ordenar un poco los niveles de sentido en el momento de analizar una película, ¿no?
Ahí ya vi que estuvieron ahí poniendo unas cosas en el chat, así que en unos minutos avanzo un poquito y ya voy al chat a ver qué debate se va armando ahí. Dejo un poquito de tiempo para que si alguien quiere responder a los comentarios que van haciendo, así se genera como una suerte de debate ahí, después lo retomo. Sí, lo leo todo junto, si les parece bien. Muy bien, bueno, una pequeña así, visión panorámica de qué era esto de los niveles de sentido, de los pasos a seguir para un análisis, etcétera. Y acá una breve presentación de el director de esta película, de quién estamos hablando, ¿no? De Jean-Luc Godard. Bueno, nacido en París en 1930, otra de las figuras importantísimas, ¿no? Primordiales de la corriente de la Nouvelle Vague francesa, sin dudas. Es uno de los directores más autobiográficos y más metatextuales. Esto de lo metatextual es muy importante porque lo vamos a retomar en el transcurso de este encuentro más de una vez. Y hago una pequeña primera aproximación a esta cuestión de lo metatextual, que y supongo de todas maneras que sabrán un poco a qué refiere, ¿no? Pero tiene que ver con entrar en diálogo y en referencias y en juegos de intertextualidad, de transtextualidad con otros textos, ¿no? En diferentes formatos preexistentes, ¿sí? Con textos precedentes, con tomar ideas, recursos y líneas, posibles líneas de diálogo con otros textos preexistentes de cualquier otro tipo de formato, ¿no? Estamos hablando de textos como categorías textuales lingüísticas, donde el cine se incluye. El cine puede ser concebido como un texto audiovisual, un texto cinematográfico. Pero bueno, a eso refiere lo metatextual, no a textos estrictamente literarios o que hagan uso del único recurso de la palabra escrita, ¿no? A todo tipo de manifestación. Bueno, eso sería lo metatextual, que es una característica, es un rasgo estilístico muy propio del cine de Godard. Ustedes sabrán muy bien, habrán visto otras películas de él. Esta tal vez no es la más importante, o tal vez no es la más célebre y la más reconocida, que posiblemente sea el final de La Escapada. Abus de Souffle, no la sabría pronunciar bien en francés, del año 60. Ahí estaba puesto su film más reconocido. Pero bueno, nosotros acá vamos a centrarnos en Van de Apar, que a mí me parece otra de sus películas, por lo menos la más lúdica, si se puede decir así, la más juguetona, ¿no? Esto es algo que acuerdan mucha gente, muchos teóricos, muchos cineastas también, y que se han propuesto analizar esta película y comprenderla como no sé si la más destacable, ni siquiera sé si la mejor, como ya dije, no es la más importante. Eso no deja de ser un parámetro muy subjetivo y personal, pero sí seguramente sea estilísticamente la más lúdica, la más juguetona, la más disruptiva y al mismo tiempo tal vez la más narrativa, lo cual suena un tanto contradictorio, pero en el cine de la Nouvelle Vague francesa todo es posible, podríamos decir. Acá hay una posible sinopsis que queda un poco extensa, no la hice yo, la combiné con algunas cosas que podrían ocurrírseme a mí en el momento, pero también tomando, recolectando algunas cuestiones de otros sitios web. Es una actividad, no sé cómo llamarla, creativa, que yo la tomo en realidad como para pasar el tiempo. Parece una pérdida de tiempo, pero en realidad se puede volver muy entretenido y casi adictivo, esto de buscar sinopsis. No sé si lo han hecho, pero bueno, si les interesa el cine se los recomiendo, porque hay películas como estas donde realmente cuesta mucho elaborar una síntesis, ¿no? Un resumen, entender esta idea de resumen, de qué trató la película, ¿no? Nos podemos ir a una situación hipotética, salimos del cine y queremos comentarle a un amigo, una amiga, un colega de qué trató la película que acabamos de ver. Y hay películas que salimos de ver del cine, como esta, o como, no sé, películas de otros grandes directores también disruptivos y transgresores, como David Lynch, por ejemplo, películas que no son narrativas, ¿no? O que apuestan más a otra búsqueda, una búsqueda paralela, alternativa, vanguardista, como lo fue en su momento la Nouvelle Vague, que no podés explicar en dos oraciones, en dos líneas, ¿no? En un enunciado así de corrido de qué trató, de manera espontánea. No es muy difícil elaborar esa síntesis. Así que bueno, con algunas películas es interesante hacer una búsqueda, hoy en día que tenemos acceso obviamente al internet y a la red, para buscar cómo resumen a este tipo de películas otros sitios web, otra gente que escribe,
grandes medios masivos de comunicación, grandes sitios web de películas y otra gente que escribe tal vez desde algún blog más personal, más íntimo. Y bueno, se pueden llegar a cosas muy distintas realmente. Bueno, eso como una nota al pie, ¿no? No deja de ser una nota al pie, pero es realmente algo interesante y algo que hace estas películas también un poco más destacables, creo yo. Entonces, bueno, está esta posibilidad de interpretación en sentidos referenciales. ¿Se acuerdan que cuando Bordwell habla de los sentidos referenciales está hablando de lo que está en la superficialidad de la película, ¿no? Lo que podemos identificar en una primera mirada, ¿no? La anécdota narrativa, si es que la hay, ¿no? Si es que hay una anécdota narrativa. En este film hay una connotación de historia, de algo que contar, ¿no? Y podríamos decir que es esto, a grandes rasgos, ¿no? Odile es una joven muchacha que conoce a dos ladrones, Franz y Arthur, en una clase de inglés. Ambos hombres intentan enamorarla a ella, pero en realidad tienen otra intención, de que ella los guíe a la fortuna que la tía de la misma posee y guarda en la casa donde Odile se hospeda y trabaja, ¿no? Entre ellos surge una suerte de triángulo emocional complejo, cuyos resultados derivarán de sus muy diferentes personalidades, de ese choque de personalidades que hace también a la película tan entretenida, ¿no? Franz es un chico que se muestra como más correcto, más comedido y más prudente, a pesar de que la idea del crimen, de robar esa riqueza, está desde un principio, ¿no? Correcto, no moralmente correcto. Arthur, por otro lado, se muestra más descarado, más seguro de sí mismo, y Odile es una enamoradiza e ingenua soñadora. Con tal psicología solo cabe un tipo de relación al intentar formar cada pareja posible. Los chicos están juntos por el plan, la chica deseará al primero que la seduzca. Franz ama a Odile, un poco secretamente, pero no tanto al fin y al cabo, porque queda claro desde un principio, o por lo menos que hay un interés más sincero, más honesto, ¿no? Mientras que Arthur solo jugará con ella por mero interés, porque precisamente es un tipo así más incorrecto, más imprudente, más descarado, ¿no? Más presumido también, ¿por qué no? Entonces, bueno, esta sería una primera lectura, ¿no? En sentidos referenciales. Lo que más nos interesa es empezar a descubrir qué pasa con los sentidos. Ahí me pasé de la placa. Con lo explícito, ¿no? Que tiene que ver con los principales temas que toca en una primera lectura con un mayor nivel de profundidad, ¿sí? Con un mayor nivel de búsqueda y de interpretación y productiva, creativa por parte de nosotros como espectadores, ¿no? ¿Se acuerdan que yo decía esto de que la película no está siempre esperando que salgan a la luz, que nosotros saquemos a la luz sus sentidos ocultos, sus mensajes ocultos, sino que somos nosotros los que tenemos que construir sentido a partir de eso, ¿no? Sin que quede algo forzado, sin que sea algo tirado de los pelos, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, entonces está esta primera búsqueda, esta primera lectura de sentidos interpretativos. Primero lo explícito, los principales temas que toca la película, y luego, en un mayor nivel de detalle, de profundidad, de creatividad, lo implícito, ¿no? Lo que está más por debajo. Antes de leer esto, voy a ver qué pusieron en el chat. Rami puso la escena del intercambio de vasos en el bar, es interesante como metáfora del intercambio de motivaciones entre los personajes, que tal vez no están tan claramente focalizados en cada uno de ellos. Y Fernando dice, lo narrativo estructural se trata del encuentro y comienzo de una amistad entre dos amigos, Franz y Arthur, con Odile, a partir de la cual se va revelando un objetivo de fondo, cometer un robo. ¿Podría ser? Perdón, me tengo que tomar mate cada tanto porque se me seca la garganta. Está bueno, está muy bueno esta suerte de síntesis que hace Fernando. Me parece que es correcta. Y que hay algo, sin dudas, hay una sustancia narrativa en esta película, ¿no? También la había en Los 400 golpes. Es este comentario un poco colectivo que hay, que gira en torno a Van de Apart, si se ponen a buscar un poco, algún análisis, alguna lectura teórica de teóricos o de críticos. Todos van a concordar de alguna manera en esto, de que es una película que es narrativa, no se puede negar que es narrativa porque hay un objetivo ahí que ahora vamos a ver si realmente el objetivo primordial es ese objetivo superficial y evidente del robo, hay que ver si no hay otro objetivo por debajo, un objetivo subyacente, ¿no? Un conflicto subyacente y no tan evidente.
más implícito, pero es cierto que sin dudas podemos reconocer sustancias narrativas en la película, porque hay personajes, hay motivaciones, hay choques, se generan conflictos, hay un triángulo amoroso ahí, que si bien es como medio indirecto, porque los tres son igual de protagonistas de alguna manera, hay cierta competencia, podríamos decir, ¿no? Implícita, indirecta entre Franz y Arthur. Pero al mismo tiempo es una película que está todo el tiempo eh, efectuando, ¿no? Y ejecutando, haciendo evidentes, podríamos decir de una manera, los recursos técnicos y expresivos del cine. Por ejemplo, una mirada a cámara. Digo, ya con que un personaje en un momento atine a mirar a cámara o por lo menos evidencie que hay un detenimiento ahí de la mirada del personaje, eso ya va a generar que se evidencie el dispositivo del cine, ¿no? Que se rompa toda la lógica que tiene que ver con el borramiento y el ocultamiento del dispositivo, precisamente, que es la cámara, que es el micrófono, que es toda la parafernalia cinematográfica en sí misma. Y hay operaciones en esta película que nos hacen, sin dudas, romper con esa lógica de la verosimilitud, ¿no? Esto de la construcción de lo referencial, del realismo, de la verosimilitud, que es un poco con lo que cerrábamos el encuentro de la clase pasada, ¿no? Hablando de qué es la verdad, ¿no? La verdad artística, la verdad subjetiva y personal propia de la corriente y de la teoría del cine de autor, que es un poco lo que impone, ¿no? Lo que genera todo este movimiento de la Nouvelle Vague francesa, en contraposición a esta idea del verosímil, de construir un verosímil que funcione como una suerte de fórmula universal para que se entienda este modo de hacer cine en todo el mundo, ¿no? La Nouvelle Vague va un poco a hacer entrar en crisis estas concepciones tan preinstaladas, tan paradigmáticas. Y está buena la observación que hace Rami también, desde luego, sí, de entender en qué momentos, en qué escenas, porque esta no deja de ser una película muy de escenas, por decirlo de una manera, aunque no sé si queda muy bien claro a qué me refiero con eso, ¿no? Pero como que cada escena tiene de alguna manera cierta autonomía, ¿no? Esta película es una película en la que tal vez muchos años después, como ahora, posiblemente la volvemos a ver y queremos hacer referencia a esa película y decimos, ¿te acordás de la escena del bar, de la escena del baile, de la escena del minuto, el momento del minuto de silencio, ¿no? Donde se rompe ahí sin dudas con toda la lógica del dispositivo del cine que recién decía, ¿no? Se evidencia y se juega con la recursividad del cine, sin dudas. ¿Te acordás de la escena de la clase de inglés o la escena frente al río Sena, ¿no? O la escena donde se ve toda con toda esa grandilocuencia visual las imágenes de las calles de París? Es una película, ¿no? Que al igual que Los 400 golpes, sin dudas, y muchas de las películas, la mayoría de las películas de Nouvelle Vague, es muy fácil hacer referencia a través de esto, de escenas, de contextos espaciotemporales. Y una escena es eso, es una unidad de tiempo y espacio, ¿no? Y una unidad dramática al mismo tiempo. Así que por eso me parece interesante esta observación que hace Rami, que dice, en este momento queda claro, o hay una metáfora, ¿no? Como dice él, del intercambio de motivaciones de los personajes, en el momento de la escena del bar, ¿no? Por ejemplo. Porque es cierto, hay momentos puntuales en los que podemos decir, a este personaje le pasa esto, a este otro le pasa esto otro, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, ya adelantándonos un poco a todo esto que veníamos diciendo, que tiene que ver con qué elementos de lo técnico realizativo dan cuenta o generan efectos dramáticos en la película, adelantándonos a eso, podríamos hablar de la voz over de Godard, ¿no? Esta voz que parece que toma lugar como una suerte de voz del subconsciente de los personajes, ¿no? De esta voz introspectiva, mental, íntima, privativa, que empieza a contar básicamente qué es lo que sienten, ¿no? Y dice en un momento, genera una pausa dramática en la escena del baile, en la escena del bar, y dice, bueno, vamos a hacer una pausa para describir cuáles son los sentimientos de nuestros personajes y que quede claro eso en términos narrativos. Así que sí, sin dudas hay momentos puntuales, escenas, donde secuencias, ¿no? Donde podemos identificar cuáles son las motivaciones de los personajes. Y todo eso hace que la película sea narrativa, me parece a mí. Menos narrativa que Los 400 golpes seguramente, pero la película es narrativa, tiene estructura, por más de que haya un montón de articulaciones y de operaciones
recursivas propias del cine que nos rompan, ¿no? Que rompan y que hagan resquebrajar, digamos, la lógica del verosímil, la lógica del realismo. Por eso, esta observación, que me parece muy interesante, que hacen muchos críticos y muchos analistas, de que es la película más narrativa tal vez de Godard, pero al mismo tiempo la más lúdica, la más juguetona, la más transgresora y más disruptiva. Bien, bueno, queda claro por dónde vamos, ¿no? Yo voy leyendo así, perdonen si parece como que voy y vengo, pero me parece súper interesante agarrarme de las cuestiones que van tirando en el chat, como hicieron recién Rami y Fernando, y está buenísimo también que no sea algo súper ordenado tampoco, porque las películas que estamos analizando no lo son, así que está bueno desviarnos un poco. Bueno, entonces estábamos acá deteniéndonos un poco en la lectura de los sentidos más explícitos e implícitos, ¿no? Y luego vendrán los sintomáticos también. Y de lo explícito, bueno, hablábamos un poco, tal vez leyeron, porque la placa está hace un ratito, de estos principales tópicos, ¿no? Que toca la película, que tiene que ver, algunas cosas las podemos tomar y rescatar y vincular con lo que veíamos la semana pasada en los 400 golpes, ¿no? La idea de la transición al mundo adulto, ¿no? A la madurez, si se quiere, a esas responsabilidades, esos compromisos productivos que tienen que ver con el mundo laboral, digo, con las instituciones en un nivel productivo, económico y también en un nivel simbólico, sin dudas, y que al fin y al cabo nuestros tres protagonistas están totalmente apartados, como podemos leer un poco en el título de la película, ¿no? Una banda aparte, digamos que va de manera alternativa, corrida de ese eje transversal, de ese camino a seguir, de ese camino moral, ¿no? De esa imposición de códigos morales que son los que llevan a una supuesta idea de éxito comercial, político, profesional. Claramente nuestros tres protagonistas, nuestro trío protagónico, va por otro lado, tiene otros intereses, ¿no? Son tres personajes que están perdidos, desorientados, extraviados en sus ideales, pero que no obstante encuentran un punto en común, ¿no? Cierta convergencia en este objetivo que tiene que ver con su ambición más material, ¿no? Más superficial, más artificial, que tiene que ver con obtener una riqueza, ¿no? Con obtener ese botín, ¿no? Y esto lo decíamos un poco recién cuando hablamos de las motivaciones y de los objetivos. Bueno, su primer objetivo tal vez es ese, la riqueza material, el preciado eh, tesoro, la preciada riqueza, el dinero, obtenerlo a costo fácil, ¿no? Porque aparece ahí Odile como esa principal personaje que un poco sirve como vehiculización para obtener ese botín final, pero al mismo tiempo se puede decir que podemos identificar por detrás, por debajo, de manera subterránea, de manera subyacente, tal vez más dentro de la lectura de sentidos implícitos, otro objetivo, por lo menos en el personaje de Odile y de Franz, que parecen un poco los más morales o los más nobles en cierto sentido. Esta idea de entender el amor, de entender a la relación amorosa, porque al fin y al cabo también Van de Apar es una suerte de comedia romántica, ¿no? Donde está esta idea del amor y también hay una burla, sin dudas, a partir que la podemos identificar es de la caracterización de los personajes, pero también en un montón de otros elementos y rasgos de estilo de la película, una gran burla por parte de Godard hacia esta idea de la búsqueda del amor, ¿no? Del amor como algo puro, como algo objetivo, como algo neutral, como algo que está ahí esperando a que se lo encuentre, ¿no? Y en realidad, tal vez el amor no sea tanto eso, tal vez el amor no sea esa idea suprema y única, ¿no? Unívoca, que tiene un solo significado. Yo creo que está por detrás esa cuestión, porque es al fin y al cabo lo que se va construyendo, lo que se va hilvanando y desarrollando de manera involuntaria por parte de los personajes. Digo, ni bien empieza todo, ni bien se abre todo el conflicto, ¿no? Que Franz y Arthur comparten cuáles son sus intenciones con Odile de obtener esa riqueza, ella cae seducida, ¿no? Presa de cierta seducción, justamente cierto encantamiento, más con Arthur que con Franz, ¿no? Porque él se lo ve más intrépido, más descarado, y eso a ella la atrae, esa idea de corromper, ¿no? Como decía, los códigos morales a donde tenía que
donde la llevaba, digamos, la corriente, la inercia, ella se siente seducida por ese otro camino, pero descubre otras cosas. Y vamos a ver luego en el final que hay una suerte de burla evidenciada de manera irónica por parte de Godard hacia esta idea del happy end hollywoodense, ¿no? De los finales felices de Hollywood, del cine más clásico, que es al fin y al cabo ese tipo de discursos, ese tipo de paradigmas con los que la Nouvelle Vague, el cine de la Nouvelle Vague, hacía entrar en tensión, ¿no? Y hacía empezar a desmoronarse. Entonces hay un descubrimiento en el transcurso de la película de Odile de que si no hay un amor, hay una suerte de amor o hay una idea de amor subjetiva, muy propia de ella, que empieza a tener lugar, digamos, dentro de ella por lo menos. Y esto lo podemos identificar, creo yo, en muchos momentos. Y en un sentido más implícito, así ya pasamos con esta primera lectura, está la idea del machismo, yo lo puse ahí primero, que creo que está en varios comentarios que hace el personaje de Odile, sin dudas que no deja de ser el personaje más enigmático, ¿no? Más humano tal vez, esto que tal vez depende de una posición más de una perspectiva más subjetiva de cómo lo identifique cada uno, porque hay muchos que pueden llegar a hablar de cierta humanización de los criminales, que al fin y al cabo los criminales son Franz y Arthur, pero bueno, al mismo tiempo Odile también puede resultar ese personaje más humano, más próximo, más real, ¿no? Más verdadero, más honesto. Sobre todo porque desde los aspectos formales, desde lo técnico realizativo, desde lo estético, Godard se detiene mucho en ella, ¿no? Y no solo porque era su pareja en aquel entonces, Ana Karina, la actriz, ¿no? Que interpreta a Odile. Se detiene mucho en ella porque hay momentos donde hay miradas a cámara y ella ofrece una reflexión sobre la naturaleza, sobre qué es lo que quiere, sobre qué es lo que espera del mundo. Hay momentos donde canta, inclusive. Hay momentos donde está manteniendo un diálogo, un intercambio, una conversación con alguno de los personajes, como con Arthur en la mayoría de las escenas, pero la cámara está más interesada en ella, ¿no? En cómo ella comunica, en cómo ella se expresa, en cómo ella gesticula, ¿no? Y está esta idea del machismo, creo yo, sobrevolando todo el tiempo en la película. Ella ofrece más de una reflexión a propósito bueno, de ciertas estructuras sociales heteropatriarcales, machistas, en las que se encontraba sumido todo el sistema social, el sistema productivo francés, en ese contexto, pero también en general, ¿no? En un nivel mundial. Aunque estas reflexiones estén sembradas, ¿no? y depositadas en la película de manera muy espontánea y muy ambigua también, porque ella no deja de estar súper enganchada y fascinada por esta dupla, más con Arthur en un principio, aparentemente, pero bueno, con esta idea del robo, con esta idea del crimen, ¿no? Pero están también estas reflexiones de manera, como digo, de manera alternativa. Estas palabras como que se escapan de su boca, ¿no? Y de alguna manera está planteando ahí, está usando, como decía Godard, al personaje de Odile como un vehículo, ¿no? Como un personaje vehículo, como un actante dramático, a través del cual él poder plantear ciertas reflexiones éticas, ¿no? Ciertas reflexiones éticas respecto del mundo. Ya hablábamos un poco la semana pasada de esta idea de que lo ético no es tan sinónimo de lo moral, como estamos acostumbrados a usar, a utilizar tal vez estos términos y estas nociones, ¿no? A entender estas nociones. Lo moral que tiene que ver con imposiciones morales, con ciertos códigos, con qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Con ciertas demandas e imposiciones colectivas, convencionadas, son ciertas normas implícitas que nos rigen en la sociedad, en un marco sociocultural, y lo ético con el posible cuestionamiento de esas grandes instituciones simbólicas morales, ¿no? Y esto es un poco lo que plantea el cine de la Nouvelle Vague, y Van de Apart es otro caso ejemplar, creo yo, de este tipo de movimientos, ¿no? De movilizaciones ante lo instituido como paradigma, ¿no? Y la idea del machismo está sin dudas, y está muy posiblemente como una posible autorreflexión, autocrítica del propio Godard, ¿no? No nos olvidemos que, esto creo que está en la próxima placa, tal vez en un mayor nivel de lectura más sintomático, más involuntario, más reprimido, no nos olvidemos que Ana Karina, que es el personaje que hace de Odile, era la pareja de Godard, era la novia en aquel entonces. Por lo tanto, es plausible o es posible admitir cierta lectura, como digo, de rasgos eh, autorreflexivos,
¿no? Personales, como de alguna manera transmitir o hacer una suerte de reflexión autocrítica por parte de la propia figura autoral, que en este caso es Godard, que se hace presente en estas reflexiones que ofrece el personaje de Odile en muchos momentos de la película. Como decía, un personaje que no se deja de seducir, ¿no? Y se deja llevar por la corriente de ese nuevo vínculo que establece con estos dos personajes, con esta dupla, ¿no? Tan interesante y tan atractiva para ella. Pero ella no quiere ser parte del sistema en el que se encuentra inmerso, de esos grandes códigos morales. Por lo tanto, se deja seducir por estos dos criminales absurdos, ¿no? Y por eso tanto detenimiento en estos momentos de suspensión, de reflexión, donde la cámara está enfocada y está atenta a cómo comunica ella, ¿no? Eh, Hay un momento muy interesante hacia el cierre de la película, creo que es, donde ella le dice directamente a Franz, las chicas piensan en los hombres exactamente del mismo modo que los hombres piensan en las chicas. No sé si se acuerdan de este momento. Las chicas piensan en los hombres exactamente del mismo modo que los hombres piensan en las chicas. Bueno, esta es una muy interesante reflexión, concienzuda, ¿no? Creo yo, de la propia Odile, donde un poco muestra todo esto, ¿no? Toda esta pantalla que ella estaba haciendo, de alguna manera. Ella es segura de sí misma, cree fervientemente, perdón, en ciertos ideales, ¿no? De cuestionamiento del sistema, de lo instituido, y en este momento lo dice, luego de todo lo que generó, digamos, todo su plan, digamos, su plan frustrado, ¿no? Y creo yo que esta es otra de las tantas capas de significación que ofrece Godard. Una de ellas la relectura, como digo, posiblemente autocrítica y autorreflexiva del machismo implícito, inscripto en el orden social de mediados de siglo, de los tiempos en los que estrena la película y nace el movimiento de la Nouvelle Vague, pero que no obstante, así como el cine más clasicista, lo que se llamaba el cinema de qualité, que ya veíamos un poco la semana pasada por cómo lo definía Truffaut, empezaban a entrar en tensión estos grandes paradigmas, inclusive el del machismo, ¿sí? Como estructuración dentro de la jerarquía social, un paradigma que no se ha caído del todo, y esto lo sabemos muy bien, pero que empezaba a entrar en un profundo proceso de cuestionamiento, de desestructuración, de deconstrucción, de desarticulación, ¿no? Y este tipo de películas, de manera implícita, con este tipo de frases, ¿no? Tomé una, pero hay otros momentos en los que Odile ofrece este tipo de reflexiones donde podemos identificar eh, lecturas en contra de lo normativo, ¿no? En contra de estas grandes instituciones que se suponían irreversibles, incuestionables, indiscutibles, ¿no? Hay otro momento, estaba tratando de buscar la frase puntual, como lo decían, no lo estoy encontrando. Hay un momento en el que creo que es Arthur que le pregunta a ella, a Odile, en uno de los primeros encuentros, las primeras conversaciones que tienen, si tal persona, creo que era el dueño, el propietario del lugar donde ella trabajaba, donde está empleada, si la trataba bien, o no, perdón, le preguntaba si le metía mano, si alguna vez había habido una situación de abuso, ¿no? Sexual o de acoso sexual. Y ella creo que dice que no, que la trataba bien. No, él me trata bien, le contesta ella. A lo que Arthur inmediatamente reacciona contestándole, entonces sí lo ha hecho, ¿no? En referencia a eso que había dicho previamente, que de si realmente se había propasado con ella esta persona. Entonces, bueno, ahí hay otra lectura, ¿no? En términos implícitos también y simbólicos, fuertemente simbólicos de lo que significaba estas grandes estructuras machistas que están un poco en la película, ¿no? Para tratarla bien a una mujer como Odile, desde la mentalidad de personajes como Arthur y Franz, era que alguien le implicaba una situación, una posible situación de acoso sexual, ¿no? Ella responde, no, me ha tratado bien, y Arthur inmediatamente le dice, ah, entonces sí lo ha hecho. Ahí hay otro posible momento, ¿no? Podríamos decir. A ver, había algo en el chat, me parece. Mientras tanto, si quieren, les invito a pensar un poco en esta pregunta que dejé acá un poco para dejar la inquietud de qué aspectos técnicos realizativos, ¿no? Lingüísticos realizativos, que son estos caracteres y estos rasgos de estilo en los que nos estamos deteniendo,
dan cuenta de determinado nivel de sentido, ¿no? De lo explícito, de lo sintomático, de lo implícito. ¿Qué aspectos ustedes identifican desde la forma, desde lo estético, desde lo técnico, desde la cámara, desde el encuadre, desde el tratamiento sonoro y visual de la película? ¿Dan cuenta o tienen algún tipo de efecto dramático o definen o terminan de caracterizar y de describir a los personajes de esta película? Fernando dice, una similitud que se me ocurre con los 400 golpes es que los protagonistas en ambos films están posicionados en una suerte de marginalidad frente a las instituciones sociales, familia, empleo, estudio. Lo que me pareció descrito de manera muy fuerte y clara es el machismo que subyace en las relaciones entre los tres personajes. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con las observaciones que hace Fernando y también con la relación con los principales aspectos narrativos y los personajes y la construcción de personajes que plantea Truffaut en Los 400 golpes. Esta idea de la marginalidad, ¿no? De personajes que son outsiders, ¿no? Esa definición extranjera que se usa para entender esta idea de lo marginal, ¿no? De personaje marginal, de personaje border, ¿no? Que va por las fronteras, por fuera de las grandes estructuras sociales, por fuera de estos grandes códigos morales que nos rigen. Y creo yo que todas las películas de la Nouvelle Vague son de alguna manera, ¿no? Un ejemplo, una alegoría, una gran simbología de este tipo de tratamientos, de personajes que corren por los márgenes y que luego, con el correr del tiempo, se van a ir volviendo una nueva tradición, ¿no? Eh, un nuevo clasicismo en el cine, una nueva comprensión, por lo menos histórica, de lo que fue el clasicismo. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante también, creo yo, en un sentido tal vez sintomático, porque sería adelantarse al tiempo, y esto es algo que Godard no podía hacer, aunque hay algunas cosas que sin dudas podemos identificar. Pero fíjense en un momento, creo yo que es en la escena de la clase de inglés, una de las primeras escenas de la película, que se ve escrito en el pizarrón por parte de la profesora, clásico igual moderno. Esa es la inscripción que se ve, ¿no? Y luego la propia Odile va a pasar a leer una cita, un extracto de un texto, no recuerdo ahora si nombraban al autor o a la autora, o si era célebre, realmente célebre y reconocía la frase, pero ella dice, lo nuevo siempre se vuelve automáticamente tradicional. Fíjense qué interesante esta referencia a, creo que era Eliot, o no me acuerdo después, bueno, va a haber múltiples referencias a Rimbaud, por ejemplo, ¿no? El poeta simbolista que es el apellido del propio Arthur. Ah, Eliot, ahí me dijo Luciano, gracias. Perdón, no me acordaba si la frase era citada de algún autor o algo del momento. ¿Alguien quería hablar? Escucho un micrófono. Cualquier cosa me dicen. Bueno, esta frase de Eliot, entonces, que es muy significativa en esta escena puntualmente y cada vez entra en, digamos, en juego con eso, con esa descripción que se ve en el pizarrón, de clásico igual moderno, ¿no? Es interesante pensar esta tensión subyacente, podríamos decir, con respecto al film mismo y a la corriente, a una corriente estilística de cine moderno, de nuevo cine, de innovación desde los rasgos de estilo, que venía a imponer precisamente esto, una manera transgresora y alternativa de hacer cine, desde la puesta en escena, desde los procedimientos éticos, estéticos y formales de la propia Nouvelle Vague francesa, que con el tiempo, ¿no? Podemos negar que con el tiempo este tipo de films, como Bande à part, como Los 400 golpes, como otras películas que vamos a ver en los próximos encuentros, pertenecientes al núcleo de estilo de la Nouvelle Vague, son considerados clásicos del cine. Hoy en día son considerados clásicos, ¿no? Vuelve esta idea, esta connotación terminológica, ¿no? De la cuestión de lo clásico y lo moderno. Por eso está súper interesante la frase de Eliot y lo que se ve en el pizarrón en esta escena, ¿no? Son películas que, en su sentido íntegro, nodal y originario, buscaban imponer una ruptura al clasicismo, un resquebrajamiento, como decíamos, terminante de esas grandes fórmulas de cómo hacer cine, ¿no? Y que marcaron precisamente una gran ruptura en la corriente de la evolución histórica de la forma cinematográfica. Sin embargo, hoy en día estas películas son consideradas clásicos del cine. Entonces, creo yo, más allá de que está la cuestión del paso del tiempo, que es
obviamente ineludible, creo yo que es interesante detenernos siempre en los sentidos simbólicos que tienen estas palabras, ¿no? Lo clásico, lo moderno, ¿qué es lo moderno? Hoy se habla de posmodernidad y también de posposmodernidad, ¿no? Entonces, siempre está interesante poder tratar de deconstruir también las definiciones que parecen tan cerradas de algunos términos, como en este caso la idea de lo clásico y lo moderno. Otra lectura de sentidos implícitos que está sin dudas subyacente ahí sobrevolando en la película, ¿no? Bueno, acá hacía un poco algunas, a modo de síntesis, ¿no? Algunas preguntas, porque como también he dicho, seguramente la clase pasada no nos interesa, con este tipo de películas no nos interesa tanto las certezas que nos dejan, ¿no? Películas tan recursivas, como decía, tan juguetonas, tan lúdicas, tan disruptivas en términos formales. Nos interesa que también nos planteen dudas e interrogantes e inquietudes. Entonces, están estas suertes de preguntas que por lo menos yo me planteo, ¿no? Ya un poco las dije. ¿Por qué no entender a Van de Apar en ciertos pasajes, ¿no? Una idea más somera, más global, más abstracta, como una autorreflexión crítica del propio Godard, ¿no? Hacia su persona, hacia sus propios conflictos personales, posiblemente de alguna manera proyectando algo de esa convivencia tal vez conflictiva que tenía con la propia Ana Karina o no, la idea del machismo, digamos, dentro de la corriente también del cine, dentro del ámbito productivo del cine, la idea del amor, ¿no? Y la idea de la ambición humana cruzándose permanentemente. ¿No es este acaso el entramado conceptual que sobrevuela a todo film, prácticamente a todo film de la Nouvelle Vague, a fin de cuentas, ¿no? Una descarnada proyección catártica, no sé si catártica sería la palabra, porque la idea de la catarsis tiene más que ver con un desahogo tal vez, ¿no? Y yo no sé si están así, pero bueno, elegí esa palabra. Una descarnada proyección catártica de los propios conflictos que atosigan la interioridad subjetiva de la propia figura autoral, en este caso Godard. Bueno, preguntas que nos hacemos ante este tipo de películas, o que por lo menos yo me hago, me parece interesante compartir. Acá está esta referencia que comentábamos recién, ¿no? De la idea de la forma preestablecida que se viene a quebrantar, que viene a entrar en crisis. En este tipo de frases lo podemos ver, la idea de lo clásico y lo moderno, ¿no? Como recién hablábamos de la cita de Eliot, lo nuevo siempre se vuelve automáticamente tradicional, ¿no? No es casual, no es vano que Godard incluya este tipo de frases, este tipo de reflexiones. Eh, bueno, lo que decía recién, ¿no? Y de nuevo la idea del recorte de un gran concepto, que en este caso estamos hablando, ya hablábamos recién, había creo que nombrado Fernando la idea de la marginalidad, ¿no? Como un rasgo, no me acuerdo si había, sí, no había sido Fernando, pero bueno, un poco ya lo habíamos dicho en general, que podríamos resumirlo también en esta idea de la nueva juventud, ¿no? De la juventud en sí misma como también como un rasgo social, temático, conceptual, muy de la época, ¿no? Los años 60, los años de fervor y de agitación de la juventud, donde de alguna manera los jóvenes empiezan a tomar mayor protagonismo, ¿no? Dentro del ámbito político, económico, ideológico. De alguna manera son los años del protagonismo de la juventud, podríamos decir. Y yo creo que hay cierta intencionalidad, em, como digo, ¿no? Eh, cáustica, podríamos decir, ácida, ¿no? E irónica por parte de Godard, demostrar esa representación, ¿no? Parodiar esa representación de la juventud, tal vez ese extravío, ¿no? Esa desorientación, esa confusión en la que vivía inmersa la juventud hacia los años 60. En Francia, pero posiblemente en todo el mundo también, era una idea que se tenía global, universal, en contra de la juventud, ¿no? La juventud como esos jóvenes desorientados, como decía, extraviados en sus ideales, ineptos, ¿no? Inoperantes, ¿no? Improductivos, sin un futuro aparente. Era un poco la perspectiva que se tenía desde los grandes, no solo desde los grandes medios masivos y que se reproducía a través de películas, la Nouvelle Vague francesa, los teóricos
las páginas de Cahiers du Cinéma dirían que el cinema de qualité, el cinema tradicional francés, reproducía este tipo de inconscientes colectivos ideológicos de que las nuevas juventudes no servían para nada, ¿no? Que venían simplemente para agitar y generar fervor social y desorden, ¿no? Y discordia. Y era un poco, creo yo, la perspectiva que se tenía de esta idea de juventud sin un futuro posible y a la que tanto temían, sin dudas, las grandes instituciones políticas, las grandes bancas políticas, ¿no? Porque sabemos muy bien lo que va a pasar, sin ir más lejos, en Francia, unos pocos años después de que estrena esta película, ¿no? Las revoluciones y las agitaciones sociales que empiezan desde el ámbito universitario estudiantil, es decir, protagonizados y liderados y comandados por grupos de jóvenes en en el célebre mayo del 68 francés, ¿no? En París. Entonces, sin dudas, este tipo de películas en un nivel de sentido sintomático, ¿por qué? Porque los directores todavía no podían saber lo que iban a llegar a significar, ¿no? Cómo se iban a resignificar sus películas años más tarde, pero sin dudas lo harían, también los 400 golpes, en un sentido sintomático, entonces, involuntario, ¿sí? No intencional tal vez, terminan funcionando como un indicio, como una antelación, como una antesala de todo esto que luego va a suceder en términos contextuales, ¿no? En términos históricos, sociológicos. Godard también va a ser de esta manera, digo, va a estar inscripto a esta idea de nueva juventud, más allá de que cuando estrena esta película, él ya tiene más de 30 años, pero es de alguna manera un joven rebelde, al igual que sus personajes, que tampoco son adolescentes. Digo, no son adolescentes como Antoine en Los 400 golpes, ¿no? Pero responden a esta idea de juventud, digamos, de nueva juventud y del protagonismo que tenía este grupo social, este gran grupo social en los años 60, ¿no? Dice Rami, ciertos rasgos de los personajes me generan preguntas acerca de su verosimilitud. Tal vez no hay una búsqueda fuerte en que sean personajes del todo verosímiles, implicando una crítica al cine anterior. Fernando dice, ¿pero es una desorientación general sin rumbo o es una forma de crítica de la sociedad capitalista? Lo pienso porque el comunismo representado en la Unión Soviética sirve de alguna manera de futuro alternativo. Totalmente, es interesante, por eso el detenimiento en la juventud, digamos, como un factor condicionante también de la película, porque era algo que sucedía de manera externa, ¿no? Era algo que sucedía de manera externa a lo que Godard busca remitir, digamos, busca referenciar. En esta idea, como digo, que yo creo que no deja de quedar en claro de que hay una idea, hay una manifestación paródica, irónica, burlona, como decía, ácida, cáustica, por parte de Godard, digamos. Hay una doble lectura, una doble mirada. Por un lado, es inevitable ver esta película y hablar de la juventud como la pérdida de futuro, ¿no? Como decíamos, la desorientación general, el sin rumbo, la pérdida de sentido, ¿no? Un estigma, sin dudas como un estigma, como una problemática palpable en la sociedad francesa de entonces y en todo contexto posiblemente y en toda generación, pero bueno, acá estamos encuadrados y situados en este contexto histórico, pero que al fin y al cabo, como decía, se resignifica en el marco contextual francés a modo de antelación de lo que va a ser el Mayo de París del 68. Y por el otro lado, está esta otra lectura crítica, ¿no? El hecho de decir que este trío, por más inusual, por más inverosímil, ahí haciendo un poco de referencia a lo que decía Rami, a la observación de Rami, por más inverosímil, por más poco creíble, por más distante que parezca, no dejan de ser una idea de débil resistencia, ¿no? Por más de lo carentes de grandes ambiciones, digo, su ambición era puramente material, era puramente, ahí no me sale la palabra, eh, bueno, estaba vinculada, digamos, a favor, ¿no? Funcional, ahí está, esa era la palabra. Sus intenciones y sus motivaciones eran puramente funcionales al sistema capitalista, sin dudas. Tenía que ver con obtener ese botín productivo, ¿no? Pero al mismo tiempo, como decíamos, en el mismo, desde los factores más que tienen que ver con los recursos estéticos, técnicos y lingüísticos del cine, se deja entrever esta lectura de débil resistencia, ¿no? Débil por los personajes, digamos, por lo poco fuertes, digamos, que resultan
este trío protagonista, pero que no deja de funcionar como una resistencia de lo que va a suceder más tarde en estas grandes revoluciones que tuvieron lugar en mayo y junio del 68, ¿no? Que eran protestas que parecían espontáneas, bueno, fueron espontáneas, fueron repentinas, pero que fueron de alguna manera se fueron agrandando y expandiendo y alcanzando inclusive bueno, a grandes sindicatos, ¿no? A grandes grupos industriales, trabajadores, no solamente grupos estudiantiles universitarios, que de alguna manera se levantaban en contra de la sociedad de consumo, digamos, como un gran complejo simbólico, al capitalismo como sistema productivo desde lo económico, al imperialismo desde ciertas figuras de autoritarismo político, y bueno, en fin, las grandes imposiciones morales, productivas, económicas y políticas e ideológicas que imperaban en aquellos años, ¿no? Eh, Eran movilizaciones que, como decimos, se fueron expandiendo a otros sectores de la población y que obviamente luego van a tener desprendimientos y rizomas, ¿no? El comunismo que ya existía, el anarquismo, el hipismo como corriente social también de los años 60. Ahí es el furor del hipismo en un nivel mundial. Y de alguna manera creo yo que está esta doble lectura entonces, ¿no? De alguna manera mostrar cómo se vivía en aquel entonces, ¿no? Con cierta grandilocuencia visual, mostrar la decadencia de la ciudad, la decadencia, entre comillas, de la juventud, el sinsentido de esa no me sale la palabra, trascendentalidad, intrascendencia de la vida humana, digamos, de la vida diaria, ¿no? El sinsentido, la falta, la imposibilidad y la dificultad en la comunicación, en ponerse de acuerdo con el otro, en saber qué sentir, ¿no? Esto lo vemos mucho en esa suerte de declaración de amor romántica que en un momento le hace Odile al personaje de Arthur, ¿no? Que le dice, te amo, y se conocieron hace poco más de 2 días. Digo, todos estos movimientos, todas estas articulaciones que tienen que ver con cómo definir a los personajes en este contexto, de alguna manera también significan una imagen de la resistencia que iba a resignificarse pocos años después, eh, con los movimientos, con estas grandes revoluciones, con esta gran revolución que significó el Mayo francés. Y que en un sentido, digamos, como decíamos, ¿no? Desde lo estético, desde lo plástico, desde lo visual, Godard apuesta por la transparencia, que es otra palabra que usábamos también la semana pasada, ¿no? Cierta idea de transparencia, cierta idea de poder registrar de la manera más pura y cristalina posible esta idea de la juventud extraviada en sus ideales, ¿no? En su perdición, deambulando por ahí cargando con sus propias ambiciones, con sus pulsiones espontáneas, ¿no? Y totalmente superficiales, y cómo la idea de el amor, cómo los sentimientos más honestos, si se quieren, y las ideologías más honestas van encontrando su lugar en medio de todo este caos estabilizado, ¿no? Que son estos grandes paradigmas morales a los que hacemos referencia. Todo esto, si queremos buscar una suerte de síntesis, y ahora voy al chat, que había unos comentarios, de alguna manera podríamos decir, bueno, ya voy a pasar esta placa. De una manera podríamos decir que está hablando de algo que se ve mucho en estas películas, digamos, de segunda mitad del siglo XX, que tiene que ver con la transición a la posmodernidad, con el resquebrajamiento y el desmoronamiento de los grandes ideales y de las grandes ideas progresistas modernas, ¿no? En tiempos ya de Guerra Fría, luego de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, la idea del éxito profesional inclusive, en las nuevas camadas, en las nuevas generaciones revolucionarias de la juventud, ¿no? No existe esa idea de éxito. Se empieza a tomar conciencia de alguna manera de que eso no existe, de que esa fórmula del éxito, que de alguna manera se intentaba vender desde el discurso oficial, desde el poder como entidad simbólica máxima, suprema, ¿no? Y esto lo tenían muy en claro este tipo de protagonistas, de artistas transgresores, como era Godard, como eran todos los directores y los realizadores y cineastas de la Nouvelle Vague. Esa idea del éxito no existe. Ese éxito, como decía, comercial, profesional, ideológico. El éxito es fracaso, de alguna manera, ¿no? El éxito
es un producto mercantil que se nos vende y se nos reproduce ideológicamente a través de películas como las del cinema de cualité, la del cinema del clasicismo y el cine más tradicional que buscaban corromper este tipo de nuevas maneras de hacer cine, ¿no? Llega la provocación de la Nouvelle Vague, como una provocación alternativa, como decíamos, ¿no? Quebrantadora, disruptiva, como otro modo de ver, ¿no? Como otro modo de hacer entrar en tensión esos códigos de percepción y representación que era el cinema de cualité, ¿no? Esos códigos que se presentaban, como decía, como una fórmula, como un dogma, como una manera unívoca, como un régimen cultural reproducible, reciclable, ¿no? Como esa fórmula universal para contar una película. La Nouvelle Vague entonces era esto, era otra manera de mostrar la realidad, ¿no? Y que daba cuenta sin dudas de que el éxito en un sentido profesional, por lo tanto, entendido y encarnado y protagonizado por las nuevas camadas de la juventud, era algo inalcanzable por inexistente. Era algo inalcanzable no porque eran carentes, porque no tenían fuertes motivaciones, porque no tenían fuertes ambiciones profesionales. Era inalcanzable porque el éxito como se intentaba reproducir ya no era algo existente, ya había llegado al fracaso esas grandes ideas progresistas modernas y de alguna manera todo el caos social en el que se encontraba inmerso el mundo por aquellos años eran la prueba, ¿no?, más plausible y más cercana y próxima de eso, de que el éxito en ese sentido no existía, no era posible de ser alcanzado, ¿no? Por lo tanto, surge este tipo de cine. Era inevitable que surgiera, esto lo dicen ellos mismos en el Cahiers du Cinema, era inevitable que surgieran corrientes estilísticas de este tipo, como también surgió años antes el neorrealismo italiano en Italia, ¿no? Este nuevo modo de mostrar la realidad, mostrar ese caos, ese estado de decadencia y de ruina absoluta en el que había quedado, en el que había caído, digamos, la Italia de la posguerra, ¿no? Esto va a aparecer, esta lectura de sentidos va a aparecer un poco más cuando veamos Hiroshima Mon Amour, ¿sí? Película de Alain Resnais, donde se hace una referencia más explícita y más manifiesta a la Segunda Guerra. Pero bueno, este tipo de detenimientos formales, este tipo de procedimientos recursivos que hace Godard cuando, por ejemplo, dice, ahora nos permitiremos hacer una pausa para interiorizarnos en los sentimientos y en las emociones de los personajes, y anuncia ahí la interrupción de su voz over, ¿no? Esa voz introspectiva, que es el propio Godard, es él hablando, está buscando eso, está buscando traducir de alguna manera, darle palabras a lo que era intraducible, que era lo que sentía las emociones de esta juventud, de estas nuevas camadas de la juventud, que parecían actuar por inercia, pero que en verdad representaban una idea de débil resistencia ante el desencantamiento por lo instituido, por lo normado, por lo convencionalizado, por los grandes paradigmas morales, y que se va a ver sin dudas, como decíamos, por eso la película funciona de manera sintomática en este sentido, como va a ocurrir años más tarde en el Mayo francés. De alguna manera, Godard es un poco visionario de que algo así iba a pasar en su propia París natal. Y por eso creo yo que se resignifican este tipo de películas. También creo que es la película de Godard donde más se puede leer esta idea de la juventud extraviada, sin sentido, y esta doble lectura que decíamos, ¿no? Por un lado, mostrar a la juventud de esta manera, como tres eh, pobres personajes presos de sus ambiciones, sin sentido, que buscan la ambición, digamos, y el objetivo de la riqueza superficial, material, pero al mismo tiempo esta doble lectura que tiene que ver con, o esta lectura, como digo, más implícita, más ideológica, que tiene que ver con la resistencia que representaba esta idea de nueva juventud. Transmitida a partir de los recursos de libertad expresiva y creativa que podemos ver en la película, ¿no? Algunos ya los mencionábamos, la mirada a cámara, el minuto de silencio, este detenimiento y esta interrupción e irrupción de la voz en off, del mismo Godard, de la propia figura autoral, ¿no?, en su película. Y voy al chat, perdón que me desvié un poco y se me trabó todo. Teo decía que se tenía que ir. Ay, perdón, Teo, te acabo de leer. No sé si ya te habrá sido. La película para la próxima, si nos vas a mandar el link. Sí, la voy a mandar. Esta clase va a quedar grabada, así que después, Teo, en todo caso, te recomiendo si la querés mirar
para no perderte, si te interesa. La próxima película que vamos a ver es, ay, se me fue, El carterista de Bresson, creo que era. Corríjanme si, no sé si alguien tiene el programa ahí, creo que vamos a ir con El carterista de Robert Bresson. Y sí, les voy a pasar el enlace. Bueno, gracias, Teo. Perdón, ¿eh? Retomo. Rami había dicho. Estaría bueno comparar el tema de la juventud entre este film y Jules et Jim, de Truffaut. Podríamos hacer una. Ahí Rami acaba de tirar una propuesta otro encuentro de cine debate y de comparación de directores. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Eh, la corrida, seguía, perdón, me están dando medio trabado el chat, me parece. La corrida por el Louvre en esta y la corrida por el puente de Jules Jim, a dónde están corriendo. La corrida del Louvre no es una suerte de transgresión, también liberación, quizás. Sí, ahí está esta película. ¿Cuál es la película más que retoma esta corrida de estos personajes, este recorrido que es casi como publicitario, ¿no? Como propagandístico del Museo del Louvre? Funciona en términos publicitarios, por más de que es breve. En 9.43 minutos. Ahí no me acuerdo, una película mucho más reciente donde también se hace referencia. ¿Cómo? ¿Quién hablaba? Es The Dreamers, Los The Soñadores. Dreamers. Ahí está, no me salía, gracias. ¿Quién habló? Lola. Exactamente. Lola. Esa es la película, sí, sí, sí. En masculino, femenino, Godard vuelve un poco con la idea sobre la juventud y la desorientación político-social. Ahí puso Lola de Dreamers, recién lo leía, perdón. Exactamente, esa era la película que decía, donde también se hace referencia al recorrido por el Louvre. Que bueno, también es otra manera digo, que refuerza y resignifica esta idea que también se veía mucho en los 400 golpes, que tiene que ver con mostrar la ciudad, ¿no? ¿Se acuerda que cuando hablábamos de los 400 golpes hablábamos del recorte de un gran concepto y que de alguna manera ese concepto global era el contexto espacial mismo, ¿no? Que servía como excusa de hablar de, obviamente, un contexto sociohistórico, sociocultural. Y la idea de la ciudad, la idea de mostrar la ciudad, ¿no? A partir de en Bande a Par creo yo también, de nuevo, hay al igual que en los 400 golpes, una gran grandilocuencia visual, valga la redundancia, ¿no? De cómo se veían esos aspectos, esa decadencia, digamos, de la ciudad de una manera bella, de una manera que no deja de ser contradictoria en ese sentido, a partir de la fotografía en blanco y negro. El director de fotografía creo que se llamaba Roald Cotard. Y bueno, esos planos, esos grandes planos parisinos que, como decía, ¿no? Resguardan mucha belleza de sus calles más decadentes. En un momento, como vemos acá en la placa, está este plano donde se introduce de manera totalmente sin ningún tipo de sutileza la referencia a la Nouvelle Vague misma, ¿no? En un cartel ahí, que no sé si es una suerte de cartel de luz, así como de luces de neón o simplemente una gran pancarta. Bueno, la majestuosidad con la que se muestra la fachada del Louvre antes de que entren, el cauce del Sena, el río Sena, ¿no? Donde también se detienen muchos planos, en muchos momentos el propio Godard. Bueno, ahí está la referencia de Dreamers, de Bertolucci, como decía recién Lola, no me había olvidado la película. Bueno, un montón de condimentos, ¿no? Recursivos, como decía, que tienen que ver con los aspectos lingüísticos realizativos, que también que podemos encontrar como punto en común de los 400 golpes, de mostrar la ciudad, mostrar a París en este caso, a partir de como decíamos, un atípico montaje poético que no hacía más que reforzar esta teoría, esta corriente de lo que es la teoría del cine de autor, ¿no? De cómo veía la ciudad, cómo veían a la ciudad estos directores y que de alguna manera todas sus películas son excusas para también hablar de la ciudad como gran objeto simbólico del contexto sociocultural que se encontraban atravesando, ¿no? Digo, esa ciudad hablaba también de las problemáticas que estaba atravesando la gente que habita la ciudad,
¿no? Porque la ciudad también habita a la gente en un sentido simbólico, en un sentido cultural. Entonces también es interesante eso. Y bueno, cómo a partir del detenimiento de los aspectos formales y estrictamente cinematográficos, la cámara, el sonido, se muestra la ciudad de determinada manera. Y alternando también diferentes estilos y diferentes tipos de, precisamente, movimientos de cámara, coreografías de cámara diferenciadas. Hay grandes panorámicas generales, ¿no? Que muestran los edificios y muestran el propio cauce del río Sena, por ejemplo, y también hay seguimientos de las expresiones de los personajes con planos y con encuadres muy restrictivos, ¿no? Y restringidos, y muy cerrados, y muy, eh, como decíamos, ¿no? Muy condicionados por la propia expresión y la propia gesticulación y corporeidad de esos personajes. Es decir, hay cambios de escala de plano constantemente, desde el encuadre, desde la coreografía de cámara. Hay travelings, también hay cámara en movimiento. Digamos que hay como un despliegue, un gran abanico de expresividad técnica en estas películas que denotan magnificencia al fin y al cabo, por más de que sea una película, y esto lo sabemos muy bien porque es un rasgo característico y común para todas las películas de la corriente de la Nouvelle Vague, no dejan de ser películas hechas con cierto viso de amateurismo, ¿no? Amateurismo, perdón. Eh, bueno, de pocos recursos, de baja escala de producción, digamos, y de presupuesto, con cierta austeridad minimalista que no obstante tenía por detrás todas estas grandes ambiciones estéticas, visuales, expresivas, y por lo tanto tanta variedad y tanta versatilidad desde los encuadres, desde los movimientos de cámara, desde el tratamiento del sonido, ¿no? Ese momento, ese minuto de silencio que impone ahí en momento Godard, como para darle una pausa, ¿no? A toda esa vertiginosidad, toda esa vorágine en la que venía el desarrollo de la película, con todos estos recursos. Dice Fernando, no expresa un amor propio cultural al mostrar tanto la ciudad. Sin duda, sí, sí. También hay, creo yo, que estas películas, al ser muy personales, muy intimistas, muy privativas de cada director, hablábamos de esta idea de la verdad subjetiva, cómo era comprendida la idea de la verdad subjetiva dentro de la corriente del cine de autor, ¿no? Son este tipo de películas, figuras autorales, eh, un cine autoral, un cine personal, donde cada película es también una excusa para hablar de sí mismo y para hablar, en este caso, del amor o del vínculo afectivo que unía a Godard con su ciudad, ¿no? Y al mismo tiempo, la mayoría de estas películas transcurren en aquellas ciudades y en aquellos contextos espaciales, territoriales, donde nacieron y donde se criaron y donde vivieron, donde se formaron, donde aprendieron gran parte de las propias figuras creadoras, ¿no? De las mentes creadoras de las películas. Así que sin dudas hay cierta muestra de amor propio cultural por la ciudad en este tipo de películas. Estoy de acuerdo. Bueno, muy bien. Hablamos también un poco de esto, ¿no? Ya un poco lo veníamos comentando, pero bueno, como para ir cerrando algunas ideas, no sé cómo estamos de hora, todavía tenemos tiempo. En torno a esta película, la idea de la burla, ¿no? De la burla parafernálica, extravagante, irónica, cáustica, la palabra que más les parezca. Como decía, bueno, justo recién hacíamos esta observación, ¿no? De que no podemos negar este identificable amateurismo, ¿no? En términos de escalas de producción, que era un rasgo característico y común de todas las películas propias de la Nouvelle Vague, que de alguna manera no hacía más que desconfiar, ¿no? De los procesos creativos minuciosamente planificados, metodológicamente estudiados, ¿no? Tampoco es que estemos hablando de que haya una improvisación por parte de estos directores, ¿no? Más allá de que después de su película al final de la escapada, ¿no? De Godard, que se gana cierto estatus de genio improvisador, porque es una película que se había hecho de nuevo, obviamente, con bajos recursos, con pocos eh, amateur, digamos, una película muy amateur, muy espontánea en cierto sentido.
que no obstante no respondía tanto, no tenía guión, es otro rasgo también muy importante de muchas de estas películas. A veces se dice que no había un guión literario, no había un esquema narrativo a seguir, ¿no? Que implicara, entre otras cosas, un plan de rodaje, ¿no? Eh, y a mí un poco me interesaba en este sentido eh, debatir y cuestionar de nuevo, ciertas palabras, interrogar y cuestionarnos ciertas nociones que tienen que ver tal vez con la idea de la improvisación, con la idea de lo espontáneo, ¿no? ¿Qué significa esto de la espontaneidad creativa? ¿Qué significa esto de la improvisación dentro del campo del cine? ¿Son o no son este tipo de películas que surgen precisamente por meros actos de improvisación creativa? Eh, ¿Cuánto pueden inventar, cuánta capacidad inventiva y creativa tienen en estas películas de pronto el elenco, ¿no? El reparto actoral, cuánto estaba condicionado por la mirada previa del director y cuánto era espontaneidad dramática de los propios actores, ¿no? Eh, Ahí dice Rami, inclusive hay escenas en las que los personajes se pisan, ¿no? Y se notan este tipo de interrupciones tal vez involuntarias que tiene más que ver y podemos vincular mucho a cierto modo de actuar más teatral, ¿no? Ciertas expresiones teatrales o ciertas interpretaciones dramáticas teatrales. Pero bueno, a mí me interesa hablar que no vamos a estar todo el tiempo atados y condicionados a la idea de la improvisación teatral o dramática, como decíamos, más allá de que se puede apreciar en esta película sin dudas el énfasis, como también decíamos, desde lo visual, desde lo técnico, desde lo formal, en las interpretaciones actorales, casi más que en otros rasgos de aspecto visual, ¿no? Por más de que haya muchos momentos en los que Godard decide mostrar a la ciudad, mostrar a París, lo cierto es que el énfasis va a estar en las expresiones de esos personajes, en sus gestos, en sus gesticulaciones, como decíamos. Entonces, esta idea que un poco acá mencionaba Rami, de la improvisación teatral en los personajes, ¿no? En el reparto actoral, sin dudas está ahí como una de las primeras lecturas, uno de los primeros rasgos que identificamos. No obstante, a mí me parece mucho más interesante hablar de cierta restitución o restablecimiento de esta condición precisamente lúdica y espontánea en términos creativos del cine como liberación creativa, eh, del cine como liberación expresiva, precisamente desarraigada de cualquier tipo de condicionamiento y de restricción formal, narrativa, dramática, ¿no? Sin determinaciones previas, sin regulaciones, sin ningún tipo de restricción a regulaciones de producción o indicaciones ejecutivas, ¿no? De producción, sino como precisamente un cine de vuelo espontáneo y lírico que no signifique estrictamente una improvisación. Porque la idea de improvisación tiene que ver con algo que ocurre de imprevisto, precisamente, ¿no? Con algo que ocurre eh, por fuera de toda lógica de planificación, ¿no? O de prever con anticipación. Y yo creo que en la idea de espontaneidad creativa, por otro lado, como en contraposición a la idea de improvisación, rige mucho más una connotación de no dejarse llevar por la razón, ¿no? Por la razón como gran institución simbólica, conceptual, que tiene que ver con que, bueno, con que todo lo que se hace tiene que tener un sentido. En este caso, podríamos decir que lo que imponía el cine paradigmático, institucionalizado, más narrativo y más clásico, el clasicismo, que es al fin y al cabo esa gran institución creativa que la Nouvelle Vague venía a hacer entrar en tensión, a resquebrajar, podríamos decir que la espontaneidad creativa se rige más por lo que no se va regido ni llevado por la razón, por la racionalidad en ese sentido. En este caso, por la racionalidad creativa, porque muchas veces se dice que en el arte no existe la razón y no existe el sentido, pero no nos damos cuenta de que en realidad la gran mayor parte de las películas se hacen por seguir lógicas racionales, por fórmulas, por pasos a seguir, ¿no? Por configuraciones y dispositivos previos donde hay que encajar para que la cosa funcione, ¿no? La razón institucional, dice Fernando, sí, sin dudas. Digamos, las películas tienen que responder a una lógica de mercado porque son parte de una industria cultural y tienen que tener ciertas reglas, ciertas normas, ciertos modos de hacerse. Esto es inevitable. Bueno, al cine de la Nouvelle Vague de estos años, un poco eso es lo que se intentaba hacer entrar en tensión, discutir, ¿no? Derrumbar estas grandes paradigmas, estas grandes instituciones morales y racionales. Entonces creo yo que la idea de espontaneidad creativa
tiene más que ver con esto, en un sentido etimológico y terminológico de la palabra en sí misma, tiene que ver con eso, con lo que se hace sin razón, sin un sentido lógico, coherente y racional. Y yo creo que en ese sentido es mucho más efectivo, es mucho más pertinente y atendible hablar de espontaneidad creativa que hablar de improvisación, ¿sí? Esto va a pasar con muchos directores que también de pronto ofrecen maneras alternativas de contar historias, de hacer películas. Se me viene el caso ahora de... Ahí se me fue. Bueno, no les iba a comentar una película puntualmente, pero bueno, hay un montón. El free cinema en estos mismos tiempos en los que empieza a reproducirse y a tener mucha fuerza de efecto social, impacto social a Nouvelle Vague, el free cinema en el cine británico, eh, el cine de John Cassavetes, ¿no? Más independiente, gran influencia del cine independiente en Estados Unidos. No sé si vieron algo de John Cassavetes, Shadows. Bueno, películas que también de alguna manera sirven como ejemplos para encontrar vínculos y referencias con lo que fue la Nouvelle Vague, ¿no? Y este tipo de corrientes que surgían como alternativa a lo preinstalado, a lo preconfigurado, a los grandes modos dogmáticos de cómo hacer cine. Bueno, es una película que está al mismo tiempo plagada de rasgos de oralidad, como dice acá la placa. Esto es algo interesante porque acá vuelve esta idea de la metatextualidad, ¿sí? Del metadiscurso, que un poco anticipábamos en un principio cuando introducíamos y hacíamos una primera presentación de Godard, ¿no? La idea del metatexto, la idea del diálogo y del vínculo, de la alusión y del homenaje a textos previos, ¿sí? A autores, como decíamos un momento a Eliot, que a mí no me salía, a Shakespeare, a Girardot, también en el propio apellido de Arthur, ¿no? A Rimbaud, al poeta. Digo, hay un montón de homenajes y de alusiones que hace el propio Godard a otros textos, a la cultura, digamos, a la propia cultura artística de él como artista, de él como cineasta, que es un recurso y un procedimiento que ya había hecho entrar en juego Truffaut en la película anterior que veíamos, por ejemplo, en la figura de Balzac, ¿no? Que era como una especie en esta suerte de reverencialidad y de idolatría que mostraba de pronto Antoine Donnel para Balzac, ¿no? En ese altar que le ponía la vela y demás. Bueno, es otro rasgo particular de estas películas, esto, el reenvío y la reminiscencia a textos preexistentes, ¿no? A la idea de la metatextualidad, a todos aquellos textos, metadiscursos y discursos secundarios que giran en torno al discurso en sí, al discurso del cine en sí y a la película en sí misma que estamos viendo. Y que también son, por lo tanto, funcionales y se vinculan, digamos, y refuerzan esta idea de libertad exploratoria, ¿no? De búsqueda autorreflexiva que tienen estas películas de la Nouvelle Vague francesa, ¿no? En esta idea de espontaneidad creativa. Como digo, esto no, insisto en esto, digo, no significa que esta idea de espontaneidad no haya sido pensada a priori, considerada con antelación por la mente creativa, ¿no? Creadora de Godard. Pero sí que su impulso nodal se vio ejecutado por esta dosis de frescura inicial, por esta intencionalidad previa. Si había una pauta, si había una suerte de norma o de condición primera para hacer este tipo de películas, era eso, que tenía que surgir de manera espontánea, con cierta frescura, con ciertos rasgos de oralidad, ¿no? Con ciertos aspectos y cuestiones, como decíamos, también, tal vez reprimidas, sintomáticas, involuntarias, que se le escapaban al director, que se le escapaban al cineasta en su guión, pero una vez que se sembraban y se depositaban y encontraban su lugar en la película, ¿no? En esa narrativa distorsionada y extravagante, no podían ser suprimidas, ¿no? No hay control Z que valga, podríamos decir de alguna manera. Nada puede ser suprimido y eliminado una vez que ya ocurrió y ya se efectivizó fruto de esta espontaneidad creativa, ¿no? Ya se vio envuelto, ya se vio atrapado por la película en sí misma, que cobra, de alguna manera, cobra cierta idea de autonomía, a pesar de su ligazón, su fuerte vínculo con la mente creadora, ¿no? La cuestión del minuto de silencio, esto que dice Rami, ¿no? Suspender la banda sonora y darle lugar a la voz en off de Godard,
también parece un comentario al lenguaje cinematográfico, es otro recurso, sin dudas, de metatextualidad, de discurso secundario, esto que nos deteníamos recién, explicitar los recursos de este lenguaje, hacer evidente que ahí hay una parafernálica, un dispositivo, digamos, hay una parafernalia discursiva que es el propio dispositivo del cine, como la escena del baile, sin dudas. Digo, es una mirada presa de alguna manera de ese gran vértigo espontáneo, como decíamos, planificado posiblemente a priori por el director, pero espontáneo al fin en su instancia creativa, ¿no? Como esa suspensión, por ejemplo, de la banda sonora, ¿no? Librada por esta reflexión en voz alta, con cierta intención, digamos, de querer pausar por un instante todo ese ritmo vertiginoso, el ruidoso mundo que nos rodea, que nos domina, que nos hace tanto pensar, y de alguna manera hacer una pausa para entender cómo se sentían esos personajes, ¿no? Cuáles eran sus emociones. Ese reflejo en algún momento ahí en la escena del bar del personaje de Odile, ¿no? Que si vemos con atención, parece que se la ve sosteniendo un micrófono inclusive, ¿no? Como otra articulación ahí de evidenciamiento, de evidenciación del dispositivo del cine, como esa muerte acrobática, ¿no? Y desestructurada y parafernálica del personaje de Arthur en el momento en que muere, con el disparo al final de la película, ¿no? También esta cuestión de la expresión, de la corporeidad de los personajes que entra tal vez en disonancia, ¿no? Con sus expresiones en sus rostros. La cuestión, digo, de los cuerpos de los personajes, que lo vemos también en la escena del baile, sin dudas. En fin, libertades exploratorias que dan cuenta de esta inclusión del metatexto, ¿sí? Del discurso secundario, como excusa lúdica, ¿no? Podríamos decir de alguna manera, y como excusa lúdica para demostrar que con el cine, con el discurso del cine, ¿no? Y con este tipo de operaciones intralingüísticas, había otra placa que hacía un poco más de énfasis en esta cuestión de la improvisación, ¿no? Pero a modo de pregunta, a modo de interrogante. Estas expresiones lúdicas, estas recursividades godardianas, ¿no? Que de alguna manera dotan al cine de singularidad, ¿no? Y de particularidad. Y por eso a mí me parecía importante empezar la clase de hoy recordando y deteniéndome en la definición de este segundo paso, de este segundo procedimiento analítico que tenía que ver con identificar las instancias técnico-realizativas, ¿no? Técnico-lingüístico-realizativas, que son aquellos rasgos que dotan de particularidad del cine, de aquellas cuestiones que no se pueden contar, que no se pueden transmitir ni efectuar con ningún otro tipo de medio expresivo que no sea el cine, ¿sí? Como cierta reivindicación y resignificación del cine en sí mismo, que también es, a fin de cuentas, lo que intentaban y procuraban y pretendían demostrar estas grandes películas. Me hace acordar a una conferencia de David Lynch, del propio David Lynch, que no me la acuerdo con precisión, no me acuerdo textualmente ni literalmente lo que él decía, pero creo que se la hace en el 2000, en los primeros 2000, luego de algún estreno de algunas de sus películas de aquellos años. Y es una conferencia de prensa donde a una estudiante de cine, creo, le pregunta algo como, ¿qué le respondés vos a la gente, al público, que considera que tus películas son confusas, ¿no? Son muy confusas, son muy difíciles de entender, ¿no? Muy distorsionadas desde la fórmula de cómo hacer cine. Y a lo que responde David Lynch es simplemente a eso, a que él trata e intenta proyectar y transmitir en sus películas lo que no podría transmitir en ningún otro tipo de medio expresivo, ¿no? Y esto no es atentar en contra de otros medios expresivos, ni otros medios artísticos, ni otros tipos, ni otros formatos, ¿no? Ni otros textos. Pero sí es resignificar y reivindicar, digamos, el texto del cine, el discurso del cine como formato y como medio expresivo. Es decir, lo que puedo contar yo en esta confluencia, ¿no? En esta polifonía, de esta mezcla de sentidos y de recursos que se logra con las imágenes y con los sonidos, de manera audiovisual, no lo puedo lograr de ninguna otra manera, ¿no? Esta poesía visual, simbólica y sonora, estas imágenes sonoras, no las puedo lograr de ninguna otra manera. Y parece algo, como digo, ¿no? Una frase muy linda, muy poético, todo muy alegórico y muy simple, pero en realidad es súper complejo. Y hay muchas veces, la gran mayoría de las películas, esto tiene mucho que ver con la dualidad forma y contenido
dentro del campo artístico, dentro de la expresión también cinematográfica. Muchas películas se dejan llevar y se dejan regir casi por inercia por estas fórmulas preconcebidas, por estos dispositivos previos que imponen categorías a donde entrar, a donde encuadrar, a donde cuajar, y se olvidan y hacen referencia a temas y a contenidos y se olvidan de la forma. ¿Sí? Y se olvidan de los componentes formales del cine, que son los que hacen al cine particular, singular, y los que hacen a una película reconocible y distinguible de otras, sin dudas. Y por eso hoy en día estamos hablando, año 2021, y estamos hablando de películas de los años 60 como Bande Apart, ¿no? Son películas que tienen a la forma, a los componentes formales, estéticos, estrictamente cinematográficos, como figura primordial, digamos, como procedimiento primordial, ¿sí? Y primario, como intencionalidad primera, como excusa creativa, ¿no? Luego vienen los temas, los contenidos. La forma va a condicionar esos temas y esos contenidos, esos sentidos, ¿no? Que están inscriptos intrínsecamente en la película. Y esto es importante también para poder terminar de entender qué significa la dualidad forma y contenido y entender que no son categorías disociadas, ¿sí? Apartadas, diferenciadas. Es imposible, son indisociables, son indisolubles. ¿Por qué? Porque la forma condiciona los contenidos, los temas que toca esa película, los temas que procura alcanzar esa película, ¿no? La referencia a un contexto sociohistórico como tema, como tópico preeminente en una película. ¿Cómo se va a transmitir eso? A través de la forma. No es lo mismo una cámara, un posicionamiento de cámara, un punto de vista y perspectiva de cámara desde un plano general que me muestra a la ciudad con cierto, como decíamos, tono de magnificencia absoluta, a una cámara que se detiene en el rostro, en la mirada de un personaje, en los ojos de un personaje, en una suerte de mirada indirecta a cámara como la que podemos ver, por ejemplo, en esta placa, ¿no? De Odile, en un pasaje de la película, que es bastante directa, pero no está mirando directamente a cámara. Hay como cierta sugerencia ahí de evidenciar el dispositivo. Digo, no es lo mismo que nos esté mirando a cámara a que no nos esté mirando a cámara. Y esto tenemos que entender que tiene que ver con cómo tratan a la forma del cine directores y figuras autorales como Godard. Por lo tanto, tenemos que hablar de la preeminencia y de la supremacía de la forma, por decirlo de alguna manera, por sobre el contenido, porque la forma hace al contenido. Es imposible decir, esta película habla de tal o cual cosa sin atender a sus rasgos formales, ¿sí? Y estrictamente audiovisuales. Todo esto tiene que ver, creo yo, con la idea de espontaneidad creativa en contraposición a la idea de improvisación, ¿sí? Porque también mucha gente, muchos textos, muchos teóricos y muchos cineastas, tal vez de manera legítima y hasta comprensible y hasta podemos estar de acuerdo, van a decir que este es un cine de improvisación artística, creativa. No, la Nouvelle Vague era un grupo de cineastas que improvisaba, que no escribía guiones, ¿no? Y esto es algo que lo podemos leer en muchos lados, en muchos medios, en muchos textos. Y tal vez no está mal, pero a mí de alguna manera acá me interesa transmitir cierta idea política o ideológica de reivindicar otro tipo de términos o de nociones que yo creo que son más atendibles, como por ejemplo la idea de espontaneidad creativa en contraposición a la idea de improvisación, que no deja de tener cierta connotación negativa, ¿no? Que nos habla bueno, de cineastas que no tenían ganas de laburar, de cineastas que eran más vagos, por decir de una manera peyorativa, ¿no? Despectiva. Suena más despectiva, sin dudas, la idea de improvisación. Así que está bueno siempre, tal vez, repensar lo que se dice de manera tan cerrada de ciertas películas. Acá Luciano citaba un texto de Rimbaud, cuya traducción es hay que ser absolutamente moderno. Gracias, Luciano. Il faut être absolument moderne. No sé hablar en francés. Si alguien sabe hablar bien en francés, le invito a pronunciar, aunque sea bien el nombre de alguno de los directores que estamos viendo, porque yo trato de aprender a
a pronunciarlos bien, pero me cuesta. Muy bien, ¿cómo venimos? Ya cerrando. ¿Algún comentario, alguna votación más? Espero que se me esté entendiendo un poco cuál es mi intención, por lo menos a propósito de Band Apart. Lo bueno es que, evidentemente, Jitsi ya no está cortando más las grabaciones que antes duraban creo que 1 hora y te lo cortaba y habría que volver a poner grabar. Ahora eso no está pasando, así que bueno, es algo positivo. Y quedó grabado correctamente, me parece. Bueno, muy bien. Tenemos acá, también ya venía comentando algunas de estas cosas, ya habíamos nombrado al director de fotografía, Roll Cotard, en esta mostración, vamos a decir, esta exposición de la cierta grandilocuencia y belleza de las calles más decadentes, de los espacios de una manera cruda, transparente, natural, cristalina, ¿no? Estas palabras que nos remiten a la idea de capturar y de registrar la realidad tal cual es, ¿no? Esta idea que es muy propia, como decíamos también en la clase pasada, de la evolución del objeto del dispositivo fotográfico, ¿no? Precisamente una de sus funciones primordiales, nodales, tenía que ver con capturar de manera transparente y cruda a esa idea de realidad tal cual es. Y hay procedimientos estéticos de mediados del siglo XX, como el neorrealismo italiano, como la Nouvelle Vague francesa, que de alguna manera restituían este tipo de procedimientos, ¿no? Este tipo de procedimientos de capturar la realidad tal cual es, de dejar de mostrar esa realidad artificiosa, ¿no? Que se formalizaba de alguna manera escenográficamente a partir de decorados en interiores y en sets de filmación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gran parafernalia industrial cinematográfica, y salir a la calle, salir al exterior y volver a mostrar esa realidad que en muchos casos era una realidad decadente. Acá aparece la palabra decadente, ¿no? La crudeza, lo insoportable de esa realidad que se vivía afuera, ¿no? En tiempos de agitación social, de inestabilización general, eh, por las consecuencias que había acarreado la Segunda Guerra y la Guerra Fría en Europa, digamos, con esta idea de amenaza constante en la sociedad. Y todo eso de alguna manera se muestra en estas películas con muchas, de nuevo, acá aparece la idea de las referencias a los modos de hacer cine, a discursos previos, ¿no? Con cierta idea de homenaje y de metatextualidad y de transtextualidad a, por ejemplo, el cine noir, ¿no? Claramente en los aspectos narrativos de Bande Apart podemos introducir a la idea del cine negro, el cine noir de los años 40, ¿no? Tiene que ver con contar historias que tengan que ver con el ámbito del crimen, ¿no? Con personajes donde entra en tensión y se rompe esta idea de heroísmo, ¿no? De personaje moralmente correcto, son más bien ideas de antihéroes, ¿no? Personajes, como decíamos, marginales, la figura del outsider que de alguna manera se ve humanizada, si se quiere, en películas como Bande Apart, y eso, jugar, ¿no? De manera lúdica a partir de las referencias con textos previos, con estas ideas que son propias de determinado modo de hacer cine, de ciertos géneros, de ciertos grupos de pertenencia, como el cine noir, como el cine romántico, sin dudas, ¿no? Como decíamos en un principio, hay ciertas sutilezas que nos dejan entrever la idea de que Bande Apart también puede ser concebida como una comedia romántica, ¿por qué no? Hay un triángulo amoroso, al fin y al cabo, pero también como un cine noir, digo, cuestiones muy troncales que tienen que ver con la trama. Es una película, como otras tantas de la Nouvelle Vague francesa, que no podríamos encasillarla, como decíamos, y hacer entrar en una categoría, una pertenencia genérica, vamos a decir, ¿no? Eh, Única. Creo que es imposible. Son películas precisamente inclasificables en términos de género. Eh, Sabemos que la connotación y la concepción de la palabra género, ¿no? En este sentido, tiene que ver con
poder apuntar a un horizonte de expectativas, ¿no? A que el espectador pueda entender a dónde va a estar dirigida esa película a partir de los elementos que plantea en una primera instancia, ¿no? Hay un robo, entonces el espectador ya sabe qué esperar más o menos de manera aproximada, ¿no? De esa película, porque va a haber una trama que tiene que ver con el mundo del crimen, por ejemplo. Pero después aparece este personaje de Odile que parece ingenuo, que se muestra como ingenuo, soñador, entusiasta al mismo tiempo, pero desorientado, ¿no? Ella está como desorientada, no sabe muy bien qué quiere de su vida y nos mira a cámara y nos interpela, ¿no? A nosotros como espectadores de alguna manera, rompiendo con, con ese ocultamiento de los elementos recursivos y procedimentales de la forma del cine, mostrando a la cámara en esa mirada. Y bueno, de alguna manera toda esa gran expectativa que podíamos llegar a tener sobre la idea de género de cine negro, de film noir, se rompe, ¿no? Se quiebra de alguna manera, porque aparecen otro tipo de rasgos estilísticos, de modos de hacer, de modos de proceder. La definición de estilo tiene que ver con eso, con modos de hacer, con rasgos de estilo que hacen singulares e identificables a determinadas figuras autorales y cineastas, como en este caso Godard. Y hay, como decíamos, ¿no? Componentes, recursos, procedimientos que rompen esa idea inicial que teníamos. Por lo tanto, no vamos a poder hablar de que Van de Apart responde a tal pertenencia genérica, ¿no? O a tal grupo de pertenencia dentro del campo del cine. Sí podemos hablar más de rasgos de estilo, ¿no? Y esta es otra conclusión que creo que, bueno, no está en la placa, pero es otra conclusión muy importante a la que podemos llegar cuando nos detenemos a analizar con mayor profundidad este tipo de películas, ¿no? Son películas que se rigen más por el estilo que por el género. ¿Por qué? Porque en términos de género la gran mayoría resultan ser inclasificables, ¿sí? Y en términos de estilo terminamos encontrando de una manera lazos en común con otras películas de una misma corriente estilística, ¿no? Una misma corriente artística, que en este caso tiene que ver con el gran movimiento artístico de la Nouvelle Vague, ¿no? O referencias, influencias e injerencias, como dice la placa, con el neorrealismo italiano de algunos años antes, ¿no? Sin dudas están estos diálogos, como decíamos antes, en términos de metatextualidad. La metatextualidad entendida como transtextualidad, esto lo define Gerard Genet en sus palimpsestos, lo habrán leído ese texto, si no se los recomiendo y creo que lo puse en la bibliografía. Genet precisamente habla de esto, ¿no? De que todo texto parte indefectiblemente, inexorablemente de un texto previo, que la originalidad de alguna manera no existe. Lo que sí hay es rasgos de estilo que hacen a estos nuevos textos, ¿no? En este caso nuevos textos audiovisuales, que los hacen distintivos, ¿no? Y los hacen singulares y distinguibles del resto. Hay cierta particularidad que en la corriente de autor de la Nouvelle Vague va a tener que ver con la manera en la que se involucra, ¿no? Con este involucramiento personal, íntimo, subjetivo del propio director, de la propia figura autoral en su película, ¿no? Ahí va a estar lo distintivo. Pero no dejan de ser películas que responden a un gran estilo, ¿no? Que en este caso es la Nouvelle Vague. Más allá de que haya lazos y vínculos, como decíamos, con, por ejemplo, el neorrealismo, desprendimientos que luego se van a ver en el free cinema del cine británico, ¿no? De Inglaterra, de aquellos años también, eh, entre otras, ¿no? Entre otras, otros desprendimientos y otros rizomas que se generaron a partir del fuerte impacto que provocó la Nouvelle Vague francesa, en contra de esta, como decíamos, de esta deshumanización, de alguna manera, de estos repetitivos clichés, estereotipos, arquetipos y fórmulas trilladas y repetidas que hacían que el cine se volviera más artificioso, más previsible, ¿sí? Que respondía más a una concepción de género, que era el cine de qualité, el cine tradicional, al que es a esa convención dogmática que buscaba contraatacar de alguna manera o refutar la Nouvelle Vague, ¿no? Entonces me interesaba que se pudiera entender esa distinción de alguna manera en torno a la idea del género y del estilo, ¿no? A películas como Van de Apart, que responden mucho más a una lógica de estilo, de modos de hacer, en contraposición a una idea de género, que la idea de género tiene que ver con que, bueno, hay ciertos rasgos formales
que tiene que cumplir tu película, tu discurso para ser inscripto dentro de este grupo de pertenencia, para cumplir con este horizonte de expectativas del espectador, ¿no? Y ese era el cine de los estereotipos, ese era el cine de los clichés repetitivos, de la artificialidad que intentaba romper la Nouvelle Vague, ¿no? Un cine más de estilo que de género. Muy bien. Bueno, ya llegando un poco al final, si hay algún comentario. Me interesaba hacer un pequeño detenimiento en esta cuestión que ya también habíamos un poco anticipado, que tiene que ver con, acá la placa dice la corporeidad como extrañamiento. Cuando dice extrañamiento me refiero más bien a un recurso estético de extrañamiento, ¿no? De distanciamiento, o simplemente como algo que nos resulta llamativo y disruptivo, que en cierto sentido es toda la película en sí misma, pero que bueno, este es un aspecto, creo yo, muy central del cine de Godard, que digo que ya lo habíamos indiciado y sugerido porque ya hablamos de esta cuestión de la improvisación o la espontaneidad, ¿no? De este gran debate, este enfrentamiento de palabras que planteaba ahí, que tiene que ver muchas veces con cómo actuaban, ¿no? Cómo actuaba ese elenco, cómo la cámara se interesaba tanto en cómo se mostraba el personaje de Odile puntualmente, ¿no? En ese personaje indefinido que resulta enigmático, que al mismo tiempo eso creo que lo hace más absorbente, más atractivo, ¿no? Como decía, tal vez el más real, tal vez el más humanizado, pero sin dudas el más tenido en cuenta técnicamente por Godard, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se detiene con la cámara, en ese énfasis cristalino en sus miradas, ¿no? Digamos, este es un aspecto que podríamos encontrar como algo propio de los personajes de Godard, por lo menos en esta película, ¿no? Que también lo vemos en el momento en que él hace todo este detenimiento de la acción para describir el sentimiento y las emociones de los personajes, ¿no? Con este tipo de excusas narrativas que propone Godard, que son en realidad excusas plásticas, discursivas, ¿no? Para mostrar qué era lo que les estaba pasando a esos personajes, para hacer uso y despliegue de esos recursos de cine. Entonces, hay cierta cuestión, cierta disociación, podríamos decir, entre lo que muestran sus cuerpos y lo que vemos en sus rostros, lo que vemos en sus expresiones, que muchas veces parecen frías, distantes, extrañas, ¿no? Como si no actuaran en coherencia o en concordancia con cómo se mueven estos personajes. Hay un rasgo en común de muchas películas de estos años, de estos tiempos, de la Nouvelle Vague, que es que no eran actores profesionales la gran mayoría, aunque no es el caso puntual tal vez de Van de Apart. Pero sin dudas hay algo de esto, de cierta manera de querer preservar ciertos rasgos de estilo, como decíamos, de la cuestión de estilo, que tiene que ver con mostrar estos cuerpos que parecen estar alborotados, digo, parecen dejarse llevar por esta idea de improvisación, pero que en realidad tienen que ver con mostrar cierta idea bueno, de contradicción desde lo que el rostro de los personajes en sus expresiones intentan comunicar y lo que sus cuerpos efectivamente muestran, transmiten y expresan, ¿no? Y acá tiene mucho que ver la idea de la comunicación como un gran problema, ¿no? En Bande Apart creo que está, porque hay un montón, como decíamos, de juegos transtextuales y metadiscursivos con otros textos preexistentes y con los modos de hacer del cine. Y la idea de la comunicación y de la incomunicación y de la dificultad en la comunicación, en llegar a un acuerdo, en lograr un objetivo común, creo que es un eje transversal que está en toda la película, como decíamos, no solo en lo narrativo, porque son tres personajes queriendo lograr de alguna manera un objetivo en común, así que no está solo en lo narrativo, que sin dudas está, sino que también está desde los efectos, de los recursos plásticos, visuales, estéticos, técnicos, lingüísticos, realizativos, ¿no? Y este es uno de los principales modos, creo yo, modalidades o dinámicas que elige Godard para mostrar esta cuestión de la dificultad en la comunicación. A través de esta suerte de disociación o de desconexión, dice acá la placa, creo que es mejor esa palabra, entre la idea de la coordinación del rostro
las expresiones en la cara de los personajes y sus cuerpos, ¿no? Esta suerte de contradicción que hace que sin dudas no entendamos a los cuerpos de estos personajes como reales, como verosímiles, pero que de cualquier manera cumplan su cometido, digamos, de transmitirnos algo, que tiene que ver muchas veces con transmitirnos un desequilibrio emocional, una confusión interna, una desestabilización psíquica dentro de los propios personajes, ¿no? A tal punto de que en un momento Godard elige detener, suspender toda la banda sonora y decirnos, vamos a describir, voy a describir por unos momentos qué les está pasando a estos personajes, porque si no, no van a entender nada, ¿no? Por decirlo de alguna manera así como muy de repente, digamos, repentina, pero sin dudas hay algo en el trazado coreográfico del cuerpo de los personajes que actúa con esta suerte de desconexión de la expresión del rostro de los personajes con su propio cuerpo, que no deja de ser un tratamiento estilístico que enriquece a la manera de contar de Godard, ¿no? No deja de ser un tratamiento y una propuesta estética particular que sin duda tiene sus efectos dramáticos, ¿no? Y narrativos en la película. Eh, yo creo que el ejemplo es esa escena final donde muere el personaje de Arthur, como veíamos, ¿no? Con esa muerte acrobática, parafernáltica, alborotada, que parece exacerbada y exagerada desde la forma, por cómo se mueve el personaje, por cómo termina de morir una vez que cae al suelo, y en la reacción de los otros dos personajes, ¿no? De Franz y de Odile, que terminan ahí de una manera como testigos de esa muerte acrobática hacia el final de la película. Digo, en ese momento puntual creo que está en su máxima expresión esta idea de la disociación entre cuerpo y rostro de los personajes, ¿no? Esa muerte que de alguna manera ya se podía anticipar y se podía indiciar hacia el principio de la película, cuando se encuentra esta dupla de Franz y Arthur, parodiando una película de acción, ¿no? Y él actúa como una suerte de muerte, finge su muerte, de igual manera, de manera muy semejante a como va a ocurrir en el final de la película en sí misma. Así que es interesante también es la inclusión de ese indicio en el principio de la película por parte de Godard. Bueno, ahora sí ya llegamos entonces un poco al final. Me interesaba detenerme en este aspecto, que también creo que es propio del cine de Godard en general, de la Nouvelle Vague, pero que termina de darle un cierre a esta película puntualmente, ¿no? Y por eso me interesaba cerrar haciendo de nuevo una mención a esta cuestión de la dualidad forma y contenido, ¿no? De que es un debate que al fin y al cabo está en todas las películas, está en toda película y en todo medio discursivo, en todo medio expresivo, ¿no? En todo tipo de manifestación artística, podríamos decir. Em, que creo yo que es necesario entenderla, ¿no? Entender que la forma hace al sentido de la película, condiciona y distorsiona los sentidos. Em, no tenemos que dejar de entender a la forma y al contenido, o a la forma, mejor dicho, como si fuera la estructura, lo que se ve por fuera, la superficialidad de la película, lo que rodea la película, y el contenido como lo verdaderamente importante, como su núcleo central, ¿no? Yo creo que no es tan así, sino que la forma y los usos expresivos que se le den a la forma y al discurso del cine son lo que hacen particulares a esa película, los que dotan de particularidad, perdón, y de especificidad a esa película. Como dice la placa, creo que hablar de forma en el cine no implica hablar única y exclusivamente de estructura, sino también de entender qué es lo que ocurre intrínsecamente en esa película en términos de contexto, en términos de necesidades de producción, todas estas cuestiones que hacen de alguna manera al dispositivo del cine. Y digamos que no podemos negar que Godard trata al dispositivo del cine, aborda al dispositivo del cine de una manera en particular, como no lo hacen otras figuras autorales, ¿no? Se distancia y se diferencia a sí mismo de otros directores y de otras figuras autorales de esta propia corriente estilística que es la Nouvelle Vague. Y ahí está su forma, digo, ahí está su concepto. La forma en tanto información, que tiene que ver con la idea de comunicación,
Acá se nos empiezan a mezclar muchas palabras que al fin y al cabo, cuando hablamos del cine, tienen que ver con lograr transmitir un mensaje a un espectador, ¿no? Y que se efectivice ese mensaje, que ese mensaje llegue a un destinatario. Hay autores, grandes figuras de la filosofía que, entre otras cosas, se dedicaron a pensar el cine, como Gilles Deleuze, que lo conocerán, que ellos estaban en contra de concebir al arte, ¿no? Y a la manifestación artística del cine como comunicación o como información, y preferían hablar del arte como acto de resistencia. Pero yo creo que todas las palabras se admiten de alguna manera, porque no podemos negar que en el cine hay cierta idea de comunicar algo, de que ese algo llegue al espectador. Ahora bien, si lo que hay es una manera distinta, hay otra manera de comunicar, digamos. En este caso, en las películas como la de la Nouvelle Vague francesa, sin dudas hay otra forma de comunicación, ¿no? Aflora otro tipo de comunicación. Hay una frase, una referencia, una reflexión muy linda de un teórico y sociólogo que se llama Eduardo Gruner, que supongo que conocerán, que él tiene un texto que recita en una conferencia que él da, un discurso que se llama El arte como otra comunicación, o algo así. Es muy literal y creo que el texto, si no me equivoco, se los compartí también en el documento de Drive. Y él precisamente habla de eso, de que, bueno, está esta idea de transparencia universal, esta idea de verdad traslúcida que nos venden y nos intentan imponer desde los grandes medios de comunicación, como si fuera una verdad objetiva, neutral, como una única manera de hacer cine, ¿no? Podríamos trasladarlo al caso de la Nouvelle Vague, y aparece el arte para aflorar el cuestionamiento crítico, para mostrar una manera alternativa de entender esa verdad, ¿no? Como cerrábamos un poco la clase pasada hablando de esta verdad subjetiva que significaba el cine de la Nouvelle Vague. Y esa es otra manera de comunicar, esa es otra forma de comunicación. No significa que no haya comunicación, significa que hay otro tipo de comunicación, significa que no hay una información tal vez correcta y efectivamente transmitida, ¿no? Significa que ese debate no importa porque no hay una manera unidireccional y unívoca de comprender al cine, de comprender una historia. Significa que la forma a veces se pierde en lateralidades, en confusiones, en posibilidades. Significa que la forma también puede ser entrópica en el sentido de que de incertidumbre, de ambigüedad, apostar por lo incierto, por plantear interrogantes en vez de certezas, ¿no? Esta idea de entropía la define muy bien Humberto Eco en su texto La obra abierta. Y yo creo que esto en películas como Van de Apart lo podemos identificar, nos puede servir como excusa para pensar esta idea de la comunicación, de la información y de la forma, del eje transversal, digamos, de toda película que tiene que ver con tratar de desentrañar cada vez un poco más la idea de forma y contenido, ¿no? Como dualidad conflictiva. Eh, Hay películas que apuntan más a contenidos, a tratar contenidos inscriptos dentro de determinada fórmula preconfigurada, ¿no? Este no es el caso. Acá la forma condiciona al contenido. Y por eso creo yo que películas como Van de Apart son una reivindicación del cine en sí mismo. Esto es un poco lo que me interesaba transmitirles entonces a propósito de esta película. Espero que haya servido como invitación también hacia ustedes para seguir pensándola. Abro ahora a ver si hay alguna otra intervención en el chat o algún comentario que quieran hacer. No, algo que no se haya entendido. Si no, bueno, nos vemos la semana que viene. La idea es trabajar retomando el horario de las 19 horas entonces. La película El carterista de Robert Bresson, que también ya les voy a compartir luego el enlace. Y bueno, nada, espero que les haya interesado, que les haya servido, como digo, como todo esto, esta serie de encuentros no dejan de ser una gran invitación para seguir pensando estas películas, porque son inagotables, realmente son películas inagotables en términos de la elaboración de sentidos y de reflexiones y de interpretaciones a las que nos pueden llevar. ¿Sí? Esta es una que yo les transmito y que espero que sirva como invitación para que la sigan pensando.
Nos vemos entonces la semana que viene, si están todos de acuerdo, para ya irnos por Bresson. Muchas gracias. Gracias Nélida, gracias Rami, gracias Lola, gracias Fernando, gracias Fede, gracias Ana Paula. Gracias por estar, en serio. Queda grabada la clase y la subo en estos próximos días también, ¿sí? Nos vemos la semana que viene.